Hola, bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ, un espacio para la cultura y la reflexión. Y precisamente hablando de reflexión, hoy quiero compartir contigo un tema que, bueno, la gente lo utiliza en muchas ocasiones, digamos, pero no siempre es de manera correcta. Estoy hablando de las falacias. ¿Has oído hablar, por ejemplo, a personas en diferentes instituciones, no sé, que dicen, es que lo que usted dice es una falacia, queriendo dar a entender, digamos, que es una mentira? Es que aquella persona habla de manera falaz, o sea, dice mentiras. La pregunta es, ¿realmente las falacias son mentiras? Pues de eso vamos a hablar en este programa el día de hoy. Fíjate que no, las falacias muchísimas veces son verdades y siguen siendo falacias. ¿Por qué entonces les llamamos falacias? Bueno, la palabra falacia viene de falacia, igual en latín, que significa fallo, error. Algunos lo traducen, sí, efectivamente, como mentira, pero en el sentido no de que realmente sea una mentira, sino que se falla, se comete un error, un yerro, una pifia en el discurso, en el argumento, en la postura de quien habla. Y te voy a poner algunos ejemplos al respecto. Fíjate, hay algunas falacias que tienen que ver con el lenguaje. Entonces, por ejemplo, si una persona cuando está hablando da una entonación de tal o cual forma a lo que está diciendo, puede dar a entender una cosa u otra. Y eso se llama falacia. No es que esté mintiendo en un momento dado, sino que está dando a entender otra cosa por medio de la entonación. Voy a poner un ejemplo. Si a alguien le dicen que pruebe tal o cual cosa y dicen, ¿te gustó? Y dicen, sí, me gustó mucho. Uy, sí, me gustó mucho. Fíjate, esta expresión lo que está diciendo es que no le gustó. Y sin embargo, si nada más nos quedamos con lo que dijo, pues dijo que sí, que le gustó. Pero la forma en que lo dice, me dice que no. Entonces, cuando nosotros damos una entonación a tal o cual forma de lo que estemos diciendo, de la expresión que utilicemos, eso es una falacia. Pero estas falacias tienen que ver con la intencionalidad de la persona a partir o a través de la entonación, del énfasis en lo que esté diciendo, en las palabras que utilice. Pero hoy te quiero hablar en particular de otras falacias que tienen que ver, digamos, con la aparente expresión correcta, cuando realmente hay una intencionalidad diferente. Voy a ponerte un ejemplo. Hay una que se llama falacia ad argumentum ad, o sea, a de dado, ad misericordiam. Argumentum ad misericordiam. Al final termina con M de mamá, misericordiam. Se traduce de latín al español como apelación a la misericordia. Se apela a la misericordia. Fíjate, piensa por ejemplo en un escenario de donde hay un alumno o alumna que reprobó y entonces va con su maestro y le dice, maestro, fíjate la cara que hago, maestro, no me repruebe. Por favor, mire, es que si me reprueba, mi papá me va a, no sé, me va a quitar el carro o ya no me va a dar dinero para venirme en el camión y no tengo dinero. Además, mi abuelita está muy enferma y ya me dijo que si yo reprobaba le iba a dar un dolor tan fuerte que es capaz de que se puede morir. ¿Sí? Mi mamá también me tiene ya castigado y me dijo que me amenazó que si vuelvo a reprobar una materia me va a hacer esto o aquello, lo que tú quieras. Bueno, eso es lo que dice el alumno para poder aprobar la materia. La pregunta es, ¿mintió? Quizá no. Fíjate que todo lo que dijo puede ser que sea cierto,
el papá le va a quitar el carro o ya no le va a dar dinero para el camión. La abuelita a lo mejor se muere porque lo que le dijo era cierto. Y la mamá también la tenía amenazada y le dijo que iba a castigarlo poniéndole X castigo. Entonces, ¿por qué es una falacia? Porque para poder aprobar la materia, ¿qué debió haber hecho este alumno? Estudiar, aprobar el examen, exponer si había exposiciones en equipo o de manera individual, participar en clase, es decir, hacer lo que todos los demás alumnos hacen para aprobar una materia. Eso es un camino, es decir, aquí está, imagínate que aquí está la meta. ¿Cuál es la meta? Aprobar la materia. ¿Qué tendría que haber hecho el alumno? Seguir este camino. ¿Qué hizo el alumno? Forma sinuosa, es decir, dando curvas, vericuetos, y entonces no siguió el camino que debió haber seguido. Se fue por otro lado para conseguir su fin. De tal manera que eso es una falacia. ¿Por qué? Bueno, porque, fíjate, psicológicamente esta falacia es persuasiva. Nos convence. Ay, pobre alumno, no, mejor lo voy a pasar, aunque sea un 8. Ya, pásale, está bien, ya te apruebo, pero bueno, ya no lo vuelvas a hacer. Ponte a estudiar. Convence. La misericordia. Hay conmiseración de parte, en este caso, del docente. Sin embargo, aunque psicológicamente es persuasivo, de manera argumentativa no lo es. ¿Te fijas? No hay un argumento. Si yo le preguntara al alumno, dame un argumento de por qué aprobaste la materia, él tendría que decirme, si fuera honesto, me tendría que decir, pues porque le dije que me van a quitar esto, lo otro, aquello, me van a dar un castigo. O sea, causé misericordia en el maestro. Entonces, fíjate que no es un argumento correcto. ¿Por qué? Porque ese argumento no tiene relación con el propósito que él quería. Por eso es una falacia. Falacia argumentum ad misericordiam. Si dijo la verdad o mintió, no importa. Aquí lo que importa es que no utilizó el argumento correcto. Otro tipo de falacias de este tipo, vamos a ver. Hay una que se llama falacia argumentum ad hominem, con H al principio y al final con M de mamá. Hominem. ¿Qué significa esto de falacia argumentum ad hominem? Bueno, lo podemos traducir como ataque a la persona. Hominem, hombre, a la persona, al ser humano. ¿Cuándo se da este ataque? Imagínate, vamos a ver otra vez un escenario, vamos a imaginar que está una persona A y una persona B y están discutiendo. Los dos discuten sobre, vamos a pensar sobre física cuántica. Están hablando de física cuántica. Los dos discuten. Sin embargo, va ganando A. ¿Qué hace el sujeto B? Como ve que le está ganando el sujeto A, empieza ya no a atacar el discurso, los argumentos del sujeto A. Fíjate, ahora ataca a la persona. Y entonces voltea a ver al público y les dice, pero ¿cómo le van a hacer caso a esta persona? Si todos sabemos que estuvo en la cárcel. Además es una persona que le debe dinero a no sé cuántos. Y todos sabemos que es un racista. Y todos sabemos además que es una persona que cometió un ilícito, se robó no sé qué. Y empieza a hablar de la persona. Y todo el público dice, sí es cierto, fue un ladrón. Y además es así, así, asado. ¿Qué hizo para ganar, entre comillas, vamos a pensar que ganara el sujeto B? Como no tiene argumentos para discutir con la persona A, no ataca sus argumentos, ataca a la persona. Eso lo podemos ver, ¿se te hace conocido? Claro, lo utilizan mucho, por ejemplo, cuando hay discusiones en ciertos niveles, digamos, sociales, que todos podemos ver de manera cotidiana. Y entonces, puede ser que lo que dijo esta persona, el sujeto B, sea cierto. Quizás la persona sí estuvo preso, sí cometió ese ilícito, robó, sí es una persona racista, todo lo que tú quieras. La pregunta es, ¿y qué relación tiene eso
con el tema que discutían, que era física cuántica. Como no tiene relación, está fuera de lugar. Puede ser que convenza. Recuerda, las falacias psicológicamente persuaden. Y la mayoría de las gentes, ¿te acuerdas que en otro programa también te dije que es correcto decir gente y gentes en español? Es correcto, aunque luego las personas que no saben el idioma, desgraciadamente te dicen que gentes está mal, que es gente, porque ya es plural. Pero bueno, ya también lo hemos visto en otro programa. Pues resulta que las gentes se convencen y entonces, ¿qué dicen? Sí, tiene razón, y le dan el gane, el triunfo al sujeto B, cuando realmente el que tenía la razón era el sujeto A. ¿No? Es como cuando, por ejemplo, para darme a entender, otra falacia que se llama falacia argumentum ad hominem, pero ahora le aumentamos la palabra circunstancial. Entonces se llama falacia argumentum ad hominem circunstancial. Es muy parecida a esta que te acabo de comentar. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora el sujeto B, vamos a imaginar el mismo escenario, el sujeto B ataca al sujeto A, pero no habla de su vida privada, de su cuestión, de su persona. Ahora habla de sus preferencias. De sus preferencias. ¿Te suena conocido esta falacia? ¿Te suena conocida esta falacia? Claro, la utilizan muchas veces cuando quieren denostar a una persona por sus preferencias. ¿Qué tipo de preferencias? Múltiples. Pueden ser preferencias, por ejemplo, deportivas. Cuando alguien tiene una preferencia deportiva hay que atacarlo porque le va a tal o cual equipo. Sexuales, porque si es una persona que tiene tal o cual preferencia sexual, hay que atacarlo. ¿Te fijas? O, por ejemplo, si es de tal o cual religión, hay que atacarlo, etcétera. Este tipo de ideas lo que muestran es que aquellos que critican no tienen argumentos para hablar del tema que estuvieran en ese momento discutiendo. Y entonces, ¿qué hacen? Dan por sentado que aquellas preferencias que tiene este sujeto A de suyo están mal. ¿Por qué? Porque no son las del sujeto B. O sea, él se asume como el máximo, el todo. Y entonces, desde un etnocentrismo, es decir, se pone en el centro y todo lo que esté a la periferia está mal. Solamente él tiene la razón. Y entonces empieza a atacar las preferencias de la persona, porque no tiene argumentos. Bueno, pues este tipo de falacias son muy comunes. Llevamos 3. Falacia argumentum ad misericordiam, falacia argumentum ad hominem y, bueno, falacia argumentum ad hominem circunstancia. Una cuarta falacia. Esta se llama falacia de generalización apresurada. Falacia de generalización apresurada. Esta ya no se escribe en latín porque fue, vista, se construye, como un tipo de falacia. Después, a diferencia de las otras que vienen desde latín y que a su vez proceden de Aristóteles en Grecia, el siglo IV antes de Cristo, con Aristóteles. Él es el que empieza todo esto en su razonamiento, su pensamiento, su libro que se llama Lógica, Logos, la lógica. Y que, por cierto, bueno, pues cada año, antes de comentarte esta falacia, cada año se celebra el Día Internacional de la Lógica. El Día Internacional de la Lógica, porque somos seres pensantes. Bueno, pues tenemos también un Día Internacional. Pero volviendo al punto, fíjate que esta falacia que te acabo de mencionar se llama de generalización apresurada. ¿Por qué? Cuando decimos todos, o todas, o ninguno, o ninguna, estamos cometiendo, cuidado, o podemos cometer en un momento dado, no siempre, una falacia de generalización apresurada. Ejemplo, voy a decir una expresión de las que suelen decirse con respecto de esto que te estoy mencionando. Todos los hombres son unos tales y cuales. Todos los hombres. ¿Todos? O sea, cuando dice todos, se refiere también a los que viven en China, en Arabia, en el Turquestán. Se refiere a todos, o sea, los recién nacidos varones, todos los viejitos, todos los que son creyentes, Jesús, los apóstoles, el Papa, todo su papá,
el hermano, el esposo, el hijo. Dijo todos. Y todos es una totalidad, ¿te fijas? Y las personas cometen el error de que esto les permite asumir una postura, según estas gentes, de que si todos son así, automáticamente, ¿qué debo hacer? Rechazar lo que ellos digan. Lo mismo sucede si digo, es que todas las mujeres son ta. Error. ¿Por qué? Porque no todas las mujeres ni todos los hombres. Estamos generalizando, que de hecho se le llama generalización, aunque en un estricto sentido del término tendríamos que decir absolutización, porque estamos hablando de todos, absoluto. En cambio, generalización es muchos, no necesariamente todos. En este caso, generalización, de manera general, digamos, lo aplicamos en un sentido de absoluto. ¿Te fijas? Ahora, cuando estas personas hablan de esta manera, repito, lo que buscan es convencer al otro. Fíjate, lo mismo que hicieron los que te dije hace rato. El primer ejemplo, ¿qué hizo el alumno? Trata de convencer al alumno, al docente, al maestro, causando dolor en el maestro, misericordia, piedad. Maestro, apruébeme, por favor. Fíjate, quiere causar piedad en el maestro. Segundo y tercero ejemplo que te puse, cuando hablaba de falacia argumentum ad hominem y ad hominem circunstancial, ¿qué es lo que buscaba el sujeto B? Convencer a todos los demás de que él tenía la razón. Como no tenía la razón, ¿qué hace? O ataca a la persona o ataca las preferencias de la persona. ¿Pero qué es lo que quieren? Convencer. Convencer. Ahí me detengo tantito. Fíjate que la palabra convencer viene de co y luego vencer. La N es para formar el neologismo. Y co es un prefijo que viene del griego, pasa al latín, igual al español llega y significa agregar. Y como se agrega, ¿cómo lo traducimos? Dos o más. Por eso yo te digo, cooperar, que operan, operatus, operar, laborar, trabajar, dos o más, cooperar. Colaborar, que laboran, trabajan, dos o más. ¿Pero por qué? Porque se agregan. Entonces, cuando decimos, en este caso, que lo que quiere es convencer, es que agrega una manera para vencer al otro. ¿Y vencer qué significa? Imagínate un duelo en la Edad Media, o bueno, ya más para acá, porque el duelo sería, vamos a pensar en el Renacimiento, o un ataque en la Edad Media, o en Grecia, o Roma antigua, o Egipto, o entre los mexicas o mayas. Imagínate que están peleando. ¿Qué busca uno de los contendientes? Bueno, cada uno, vencer al otro, derrotarlo. Pues eso es vencer. Cuando hay una discusión, es la misma idea. Es vencer al otro. Pero ya no decimos vencer a secas, decimos vencer. Agrego para poder vencerlo. La cuestión es ¿qué agrego para vencerlo? En un estricto sentido, lo que tendríamos que añadir son argumentos. Argumentos. ¿Para qué? Para que el otro se dé cuenta del fallo, la pifia, el error, el yerro que está cometiendo. Y como no podemos, ¿qué hacemos? Usamos falacias. Ahí está el error. Fíjate que entonces esta última que te decía, generalización apresurada, pues lo que busca quien utiliza este tipo de falacias es convencer a los demás. Ya viste, es que todas son así, es que todos son así, es que en esta escuela todos los maestros son así, es que en esta otra universidad todos los alumnos o las alumnas son así. Bueno, estudiantes, si así es universidad serían estudiantes. En otro programa vimos también la diferencia entre estudiante y alumno, ¿recuerdas? Alumno es de nivel básico, preescolar, primaria, secundaria y prepa. Bueno, prepa es medio básico, medio superior, perdón. Y cuando hablamos de estudiantes, ya hablamos de licenciatura en adelante, o sea, licenciatura y especialidades, y posgrados, que sería especialidad, maestría y doctorado. Bueno, pues quieren convencer. Ahora, para concluir esta parte, fíjate que hay que tener mucho cuidado con las falacias, porque hay una que se llama falacia argumentum ad verecundiam, con V, verecundiam.
¿Cómo lo traducimos al español? Apelación a la autoridad. ¿Qué significa? Que si alguien me dice algo que yo dije, me lo recriminan, me dice, oye, ¿por qué dijiste esto? Y yo digo, no, yo no lo digo, lo dice fulano, lo escribió tal autor. Esa es una apelación a la autoridad. Fíjate, me estoy desdiciendo. Y digo, aunque yo lo dije, el que lo dijo fue fulano. Pues es una falacia. Porque sí, lo dijo fulano en un libro en el siglo XIX, o en 1300, lo dijo Platón, lo dijo el que tú quieras, Marx, el que quieras. Sí, pero en ese momento el que lo está diciendo eres tú o yo en este caso. Y tenemos que hacernos responsables de lo que decimos. De tal manera que no se vale que, bueno, yo no lo digo, lo dice fulano, lo dice sutano. No, si yo lo digo, pues yo tengo que dar cuenta de por qué utilizo ese enunciado, esa frase, ese argumento para sustentar aquello que estoy refiriendo, hablando, diciendo. Ahora bien, ¿por qué te digo que hay que tener mucho cuidado? Porque esta falacia no siempre se convierte o no siempre es una falacia. Voy a ponerte un ejemplo. Cuando los estudiantes en licenciatura o en posgrado, especialidad, maestría, doctorado, aunque incluso desde prepa, desde secundaria, pero bueno, vamos a ver sobre todo lo que es ya en sentido superior. Cuando hacen un artículo, escriben un artículo, un ensayo, o cuando ya alguien escribe un libro o un texto, digamos, producto de su investigación, los científicos vamos a pensar, ¿qué nos piden? Que utilicemos fuentes. ¿Y qué son las fuentes? Las fuentes primarias, por ejemplo, lo que dice el autor, yo lo que digo en quién me baso. O fuentes secundarias, lo que el autor A dice del autor B, que a mí me importa B, pero como no lo tengo, fue escrito a lo mejor en otro idioma, ¿qué hago? Consulto a A, fuente secundaria. Ahora, leo directamente al autor, fuente primaria. Bueno, pues estas fuentes, fíjate que también estoy hablando de lo que dice tal o cual autor, o tal o cual autoridad, tal o cual persona. De hecho, la palabra autor, fíjate, el que autos, el que se hace a sí mismo, autos es yo, también ya lo vimos en otro programa, ¿qué significa? ¿No? Cómo se construye a sí mismo a través de lo que hace. Por eso es autor, el que autos. Y de ahí viene autoridad. Fíjate, ¿quién tiene autoridad? El que se ha construido, el que tiene elementos, el que ha producido, el que no solamente critica, pero no tiene elementos para poder decir, bueno, yo propongo esto. En cambio, el autor propone algo, se expone. Por eso tiene autoridad para hablar, es una autoridad. Bueno, pues fíjate que aquí no es una falacia argumentum ad verecundiam. Aquí estamos hablando de fuentes, ¿no? Entonces, quienes estudian una licenciatura o un posgrado, pues claro que tienen que usar fuentes. ¿Dónde está el problema? ¿O cómo se convertiría en falacia? Que si en un momento dado, imagínate, están en el examen profesional, o sea, en el examen de grado de licenciatura, para obtener el grado de licenciado en lo que sea, o de posgrado, vamos a imaginar maestría, doctorado, imagínate que uno de los sinodales le dijera, ¿y por qué afirmas esto? Y que él dijera, no, yo no lo digo, lo dijo fulano, lo dijo Hegel, lo dijo Fichte, lo dijo Schelling. No, tendría que decir, bueno, por esto y esto y esto, me sirvió para desarrollar mis propios pensamientos, mis ideas. Bueno, pues espero que haya sido de tu agrado el tema de hoy, las falacias, y que tomes en consideración que, recuerda, no siempre son mentiras. El problema es que se utilizan de otra manera para conseguir algo que debieron haber utilizado otro medio. Nos vemos en una siguiente edición de La Palabra en Punto, aquí en RTQ, un espacio para la cultura y la reflexión. Y recuerda que también puedes ver este programa en YouTube, La Palabra en Punto, RTQ, o mis programas, mi canal Martín Hurtado, también en YouTube. Nos vemos hasta la siguiente edición de La Palabra en Punto.